Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Aoki. Hoy vamos a conocer esta cámara con panel solar incorporado de Aoki. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Aoki por volver a confiar en el canal y enviarme su cámara modelo S1. Es una cámara totalmente inalámbrica y ya que tiene un panel solar incorporado para alimentarla y después se conecta por Wi-Fi, así que es una cámara que no requiere ningún tipo de cable. Tiene una resolución de 2K. Y gracias a sus funciones inteligentes podemos decir que es una cámara que nos va a dar seguridad sin complicaciones. Ahora ya vamos a hacer el unboxing y después vamos a repasar sus principales características. Finalmente, lógicamente, también la vamos a integrar a su aplicación y vamos a hacer pruebas de imagen a ver cómo se ven. Así que venga, vamos a empezar con el unboxing. Vale, pues aquí tengo la caja de esta cámara, la Aoki modelo S1, es un pack de una cámara. Vale, aquí tenemos algunas de sus principales características que ahora ya las vamos a repasar. Aquí tenemos el código QR para instalar la aplicación, ya sea desde la App Store o desde Google Play. Aquí tenemos datos técnicos de la cámara, tenemos información de contacto con el fabricante por si requerimos ayuda. Y aquí tenemos más especificaciones técnicas que también vamos a repasar. Vamos a empezar ya con el unboxing. Bueno, lo primero que vemos es un plástico de estos o espuma de protección, digamos. Está bien. Guía de inicio. Vale, está bien. También tiene un tamaño bastante aceptable. No es aquella letra minúscula. Yo agradezco cuando un fabricante hace los manuales o las guías de inicio así a un tamaño que realmente se pueden consultar. Lleva un cable de carga por si necesitáramos en algún momento recargarla, pero en principio con el panel solar tiene que ser más que suficiente. Tenemos un adhesivo pequeñito para advertir de que estamos grabando 24 horas. Aquí tenemos el soporte de la cámara. Tenemos tacos y tornillos, más tacos y tornillos. Y aquí ya tenemos la cámara. Tenemos la guía para hacer los 4 agujeros y el certificado de conformidad. Y a la caja ya no queda nada más. Voy a sacar la cámara. Aquí no sé si lleva algún protector, no, es el panel solar, es así como rugoso, no sé si se aprecia en el vídeo, pero es como rugoso. Aquí tenemos la cámara, iba a quitar el plástico, pero no sé si es que no lo llevo o es que se me ha roto. A ver, se ha roto. Vale, voy a quitar el plástico de protección y la lente lleva también un plástico de protección que hay que quitar, pues si no, no vamos a ver bien las imágenes. No es la lente, es un sensor. Aquí tenemos las luces que hacen iluminación para tener imagen de noche y tenemos el sensor. En la parte de abajo tenemos un código QR que seguramente es para instalar con la aplicación y aquí tenemos un hueco, a ver si lo puedo abrir. La verdad está cerrado muy fuerte. Vale, aquí lo he podido abrir. Tenemos el conector USB por si llegara a hacer falta de cargarla y tenemos la ranura para la micro SD, para la tarjeta micro SD. Vale, y a la parte trasera tenemos para collar con el soporte. Vale, pues ahora que ya conocemos la cámara físicamente, vamos a ver sus principales características. Bueno, pues aquí estamos ya para ver las principales características. Aquí ya lo vemos que es totalmente inalámbrica. Tiene un montaje rápido en pared, techo o poste, o sea, la podemos instalar
gracias a su soporte en múltiples sitios y no necesita toma de corriente. El diseño tengo que decir que me ha gustado. Es una cámara compacta, discreta y sin un solo cable a la vista, lo cual se agradece. Lo mejor, el panel solar ya viene integrado arriba, así que no hay que montar nada aparte. Y está pensada para estar a la intemperie y tiene una protección contra lluvia y polvo. En cuanto a la calidad de imagen, tiene un sensor de 3 megapíxeles que nos da una resolución de 2K, con lo cual vamos a tener unas imágenes nítidas de día y de noche. Por la noche puedes elegir visión en blanco y negro por infrarrojos o visión a color con un foco LED que se enciende cuando detecta movimiento. Esto es perfecto para reconocer caras o ver con claridad qué pasa, incluso en completa oscuridad. La detección es por sensor de calor, así que no salta por hojas o sombras. Además, diferencia personas de otros movimientos y puede elegir entre modo ahorro, estándar o máximo rendimiento, según lo que interese más, batería o sensibilidad. Cuando detecta a alguien, puede encender el foco y lanzar una sirena. Y como tiene micrófono y altavoz, puedes hablar directamente desde la aplicación, ya sea para avisar o para ahuyentar. Como la mayoría de cámaras de seguridad, se conecta por Wi-Fi de 2,4 GHz. Desde el móvil puedes ver las imágenes en directo y recibir notificaciones, hablar, revisar grabaciones y cambiar los ajustes. En cuanto al almacenamiento, guarda los vídeos en una tarjeta microSD de hasta 128 GB. Si quieres, también puedes activar el almacenamiento en la nube, aunque este es de pago. Y hay que destacar que no graba todo el rato, solo cuando detecta movimiento. En cuanto a compatibilidad, es compatible con Alexa y con Google. Lo que no podemos hacer es integrarla a Home Assistant, ya que no ofrece protocolos estándar como el RTSP o el OnBeat, ni otras interfaces de API abierta, que son los caminos habituales para integrar cámaras en Home Assistant u otras aplicaciones domóticas. Está pensada para exteriores, donde no tengas enchufes cerca. Si buscas una cámara sencilla, sin cuotas ni cables y que te puedas olvidar de recargar, esta te va a encajar perfectamente. Para instalar la aplicación podemos escanear este código QR que tenemos aquí o directamente entrar en la tienda de aplicaciones de nuestro teléfono. Una vez aquí vamos a ir a buscar y vamos a escribir OneView. OneView Cloud es esta de aquí. Le vamos a dar a este símbolo de aquí. Yo ya la tengo instalada porque ya tengo otras cámaras de este fabricante. Después le voy a dar a abrir. Si tú no la tienes instalada, pues la instalas, te registras y no tendrás ningún problema. Después le das en abrir y aquí ya tenemos para agregar la cámara. Para agregar la cámara le vamos a dar al símbolo de más. Y aquí podemos seleccionar el modelo que tenemos, que en este caso yo veo que es esta de la segunda fila, la Aoki S1. Le voy a dar aquí. Selecciona modo de configuración. Conexión Wi-Fi por código QR. Yo creo que es lo más fácil, así que voy a seleccionar esta de aquí. Vale, aquí nos dice que tenemos que pulsar durante 5 segundos el botón de la derecha. Lo voy a pulsar. Se ha escuchado un ruidito y dice que aquí tiene que parpadear. Siguiente. Entra en el modo de emparejamiento. Pulsa Rest 5 segundos. Vale, en teoría yo creo que ya estoy porque aquí hay el LED que ya parpadea en rojo y azul. Pero aún así voy a pulsar 5 segundos el botón de Rest, que es este de la izquierda. Ya lo estoy pulsando. Vale, ya se ha escuchado un pip pip. Voy a marcar aquí, le voy a dar a siguiente. Y aquí me pide la contraseña de mi red Wi-Fi, así que se la voy a poner y seguimos. Vale, pues yo ya he introducido los datos, le voy a dar a siguiente. Por favor, apunte el código QR hacia la lente de la cámara y espere a que el escaneo. Vale, pues ahora, como dice aquí, tenemos... El escaneo del código QR es exitoso. Vale, hemos visto que lo ha leído fácil. Vamos a siguiente. La conexión Wi-Fi está conectada. Vale.
Y fíjese, se ha conectado. A ver si es verdad que aparece aquí a la pantalla. El emparejamiento es exitoso. Puede empezar a usar la cámara ahora. Parece que la aplicación va más lenta que la cámara porque aquí ya me ha dicho que ha ido bien y aquí aún está apareciendo. El emparejamiento es exitoso. Puede empezar a usar la cámara ahora. Vale. Le pondré de nombre S1. S1. Aquí podemos seleccionar una zona. Yo le daré OK. Y aquí le voy a dar a OK. No voy a comenzar la prueba gratis. Y vamos a ver si ya me ve. Vamos a probarla. Establecer un canal seguro. Bueno, pues aquí estoy. Aquí se me acopla, o sea que tengo que salir de aquí. Bueno, tenemos pues la configuración. Como siempre, pues tenemos que revisarla, que la zona horaria esté correcta. Versión del firmware, podemos entrar seguramente. La versión es la última, vale. Aquí tenemos la dirección IP que se le ha otorgado. Y aquí pues lo que recomiendo siempre que compramos un dispositivo, como tienen tantas y tantas opciones, pues es revisar punto por punto, irla configurando a nuestro gusto o a nuestras necesidades. Vale, aquí ya la he sacado afuera, estamos viendo que tiene una buena calidad, es calidad 2K, voy a intentar de acercar, por ejemplo, a ver si se puede acercar, este edificio de aquí. Bueno, vemos que el acercamiento pues aún da bastante calidad aquí al edificio, aunque ya empieza a perder, ya las líneas no es que se vean muy rectas, pero la imagen general es buena. Vamos a esperar a ver si pasa algún coche para ver cómo se ve el movimiento. Bueno, el movimiento de los coches tendría que ser más fluido a mi entender, pero bueno, voy a ver si bajo calidad, si se me da mayor fluidez con los coches. Pero ya digo, en esta misma habitación tengo un router, o sea que de calidad de cobertura sí tengo. Aquí está cruzando una persona. Vemos que muy fluido no es el movimiento. También este coche que pasa por la izquierda. Bueno, esta cámara pues ya vemos que al menos, no sé, en estas primeras pruebas, ya haré más pruebas, pero en estas primeras pruebas no me da un movimiento que sea muy fluido. Después voy a hacer pruebas también de noche. Aquí estamos viendo unas imágenes tomadas de madrugada, no es una captura, es un vídeo, podéis verlo por los segundos que van avanzando. Pero a esta hora de la madrugada no conseguí que pasara nada, ningún coche ni ninguna persona por la calle. Después no pude captar movimiento. Pero lo que sí que vemos es que las zonas oscuras, como podrían ser por ejemplo estos pisos que salen por detrás de los árboles al centro de la imagen, en realidad es una zona muy oscura desde donde yo lo veo. Y aquí los pisos se ven claros y se ven bastante nítidos, o sea, se ve bien la imagen. Por otro lado, las zonas donde hay bombillas, donde hay luz, se ve quemado. Esto es que el rango dinámico de la cámara pues no es muy grande y por eso la cámara no puede trabajar bien las zonas oscuras y las zonas muy iluminadas. Y o por un lado quedaría oscuro la zona oscura, digamos, o sea, quedaría muy oscura, o por el otro tiene que quedar algo quemado la zona donde hay luz. Por motivos de seguridad yo creo que es mejor esto, siempre es mejor pues tener una zona más iluminada que no que las oscuras queden oscuras, pero bueno, por el precio que vamos a ver ahora de esta cámara tampoco podemos pedir características premium. Después bueno, yo considero que en líneas generales y por el precio de la cámara las imágenes nocturnas son bastante correctas. Bueno, pues ya hemos visto esta cámara de Aoki.
Tengo que decir que la batería y la placa solar funcionan bien. Por la noche no se llega a descargar como para que se apague, ni muchísimo menos, queda más de la mitad de la batería. Y aunque el día esté nublado, pues se carga totalmente la batería como para aguantar más de la noche. Después, el tema batería funciona muy bien. El tema detección de movimiento funciona bien. Lo que no me acaba de convencer mucho es el tema de la imagen, que se ve como entrecortada. A veces te está detectando los movimientos, pero la imagen la ves como entrecortada. De acuerdo que tampoco es una cámara para que tenga que tener un tráfico, digamos, como he probado yo con coches, pero bueno, me gustaría que fuera una imagen más fluida. Después, como siempre, vamos a acabar hablando del precio, que el precio está súper bien. En Amazon podemos encontrar esta cámara por 32 euros, que es su precio habitual. Ahora bien, también es habitual encontrar ofertas. Ahora, por ejemplo, hay un 11% de descuento en Amazon y sale por 28 euros y pocos céntimos. O sea que una cámara así con placa solar por 28 euros está muy bien y muy ajustado de precio. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.